cuanto a extensión de la descripción, que lo vamos a hacer en 3 partes. El día de hoy vamos a ver que es cavidad bucal. En la próxima clase lo hacemos el componente al tubo digestivo. En la tercera clase las glándulas anexas, como que son las glándulas salivales, el hígado y páncreas. Bien, el aparato digestivo entonces está conformada básicamente por 3 componentes, lo que es la cavidad bucal, donde vamos a describir los dientes, la lengua, el tubo digestivo, que se inicia a nivel del esófago, se continúa con el estómago, intestino, delgado, el grueso, el ano y el recto. Es todo un componente tubular. Y las glándulas anexas, ya les dije que son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, que es un reservorio temporal de las secreciones del hígado. ¿Ya? Todos estos conjuntos de órganos participan entonces en la ingestión, en la captación y en la toma de los alimentos, la masticación que se produce a nivel de la boca, la deglución hacia el estómago, donde se produce la digestión, o sea, la degradación de los alimentos, y finalmente la absorción y también, una vez hecho esto, la eliminación de los restos que han sido indigeridos o los restos indigeribles. Bien, la cavidad bucal. Esta cavidad está revestida por una mucosa bucal diferenciada y con tejido conjuntivo subyacente que es de tipo tejido colagenoso denso y regular. A nivel de mucosa vamos a diferenciar 3 tipos de mucosas. En primer término, es la mucosa de revestimiento, que es aquella que reviste casi la totalidad de la cavidad bucal, abierta la boca, ¿no es cierto? Está integrada por un epitelio estratificado plano no queratinizado que reviste toda esta cavidad, y encontramos un tejido conjuntivo por debajo de ella, que es el tejido conjuntivo denso y regular colágeno, un poco más laxo que el resto de la cavidad bucal, o sea, a nivel del paladar, por ejemplo. La mucosa masticatoria, que está revestida en aquellas regiones que están más expuestas a roces, a fricciones de los alimentos que ingerimos, como ser, por ejemplo, las encías, ¿no es cierto?, que revisten los rebordes de los dientes, el paladar duro. ¿Ya? Aquí encontramos un epitelio paraqueratinizado o queratinizado. Paraqueratinizado quiere decir que está parcialmente queratinizado o totalmente queratinizado, como por ejemplo los encontramos a nivel de las papilas gustativas. ¿Ya? Y tejido conjuntivo por debajo de ella, que es tejido conjuntivo denso, colagenoso. Y finalmente tenemos la mucosa especializada, que reviste principalmente el dorso de la lengua, donde encontramos botones gustativos, ¿no es cierto? También vamos a encontrar estas estructuras a nivel del paladar blando y en la faringe. ¿Ya? Son botones especializados que sirven para percibir los diferentes sabores de los sabores de los alimentos que ingerimos. La saliva, que es producida por las glándulas salivales mayores y menores que se encuentran anexas a nivel de la boca, son las que van a humedecer la cavidad bucal. Además, también van a humedecer algunos alimentos que ingerimos, y por la masticación mezclada con esta, los alimentos forman lo que es el bolo alimenticio, que es ingerido y pues y así de esa forma es trasladada hacia el estómago. También se elaboran enzimas, principalmente, ¿no es cierto?, glándulas salivales,
como es la amilasa salival, la lactoferrina, la lisozima, las inmunoglobulinas, son básicamente sustancias que actúan sobre patógenos invasores que eventualmente estarían ingresando por la cavidad bucal. Los labios son los que van a cerrar la abertura bucal. Son dos, inferior y superior. ¿Ya? Además, cerrar la cavidad bucal también protegen y de esa manera evitan la entrada de cualquier elemento extraño a la cavidad bucal. El núcleo mismo de la cavidad bucal está conformada por tejido muscular estriado, ¿no? Es el músculo orbicular de los labios, que está revestida por fuera, la parte externa, ¿cierto?, por piel fina, piel delgada, donde también es posible observar glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos, principalmente en el varón. ¿Ya? El reborde superior, o sea, la parte roja, que se conoce también con el nombre de la zona del berbellón, está también revestida por piel muy delgada, ¿no es cierto? A este nivel no encontramos los anexos, pero sí hay abundantes asas capilares, ¿no es cierto?, principalmente a nivel del epitelio, o sea, a nivel de la interdigitación. Esta presencia de los vasos capilares son los que van a dar la coloración roja, o lo que se conoce como la zona del vermellón. Realmente la cara interna ya, que mira ya a la cavidad bucal misma, está revestida por el epitelio estratificado plano no queratinizado, que es el epitelio típico de la cavidad bucal. ¿Ya? Por debajo de ella encontramos la llamada supraepitelio, o la lámina propia de las mucosas, porque a este nivel ya es mucosa, el tejido conjuntivo denso. Encontramos también en el espesor de esta capa glándulas salivales mucosas que desembocan libremente en la cavidad bucal. Así vemos entonces la histología de un labio, ¿no es cierto?, un corte. Claramente vemos acá en esta parte es el reborde, la zona del berbellón, donde vemos gran cantidad de vasos sanguíneos, y aquí en la parte externa, que es el epitelio estratificado plano queratinizado, aquí vemos los folículos pilosos, cortes transversales de folículos pilosos, hay algo de glándulas sudoríparas en el espesor. En cambio, hacia la parte interna, que es esta ya, el labio interno, es un epitelio estratificado plano no queratinizado y el tejido conjuntivo subyacente. Y el núcleo central es músculo estriado esquelético. Los dientes son estructuras duras que tenemos, ¿no es verdad? En el hombre existen dos tipos de dientes. Los primeros que aparecen, no es cierto, todavía en el niño, son los llamados 20 dientes, llamados dientes temporales, o son también llamados dientes de leche, que posteriormente estas son reemplazados y adicionados otras más permanentes, haciendo un total de 32 dientes, ¿ya?, que serían distribuidas en ambos arcos, tanto del maxilar como del maxilar inferior o la mandíbula. Cada uno de los dientes tiene una forma dada para la función que va a cumplir, ya sea para cortar, para triturar. También tienen números de raíces variables, dependiendo también de la función. Cada uno de estos dientes está suspendida en una cavidad llamada el alveolo dentario por el ligamento periodontal, ¿ya?, que ésta se apoya en las encías y de esa manera entonces sella o sellado por el epitelio, en este caso de masticación, que se encuentra a nivel de las encías.
Anatómicamente se reconocen las siguientes zonas. La corona clínica, ¿sí?, es todo aquella porción del diente que se ve, ¿ya? Y en cambio, la corona anatómica está un poco más por debajo, ya cubierta por parte de la encía, está a nivel del esmalte con cemento, ¿sí? Entonces, la corona clínica es de el borde superior de la encima para arriba, o sea, toda la parte que se ve, y la corona anatómica está un poquito por debajo, ¿no es cierto? Aquí entonces, en el límite de cemento, perdón, de esmalte con cemento. La raíz es todo aquello que está enterrado o que está dentro de la cavidad alveolar. Y el cuello es un segmento que está acá entre la corona y la raíz. ¿Ya? Todos estos dientes están conformados por tres sustancias calcificadas que están encerradas en tejido conjuntivo blando y gelatinoso en la parte central, que se conoce con el nombre de pulpa. Estos elementos duros son entonces el esmalte, la dentina, el cemento, recuerdo de la raíz, y todas envuelven a la pulpa que está en la parte central. El esmalte es la sustancia más dura del cuerpo que tenemos. ¿Ya? Es ligeramente transparente y el coloración, que es ligeramente amarillenta, se debe a la dentina que se encuentra por debajo de ella. ¿Ya? Está conformada principalmente por un 96% de componente inorgánico que está a base de fosfatos de calcio y carbonato de calcio en forma de hidroxiapatita de calcio, y tan solamente un 4% de componente orgánico, principalmente de colágeno, y agua. Los componentes orgánicos son básicamente las glucoproteínas, que son las enamelinas, tan ricas en tirosina, y proteínas relacionadas con las amelogeninas y ameloblastinas. El esmalte es elaborado por los ameloblastos. Vemos acá en esta imagen, siguiente información, que es esta de acá, ¿no es cierto? En la parte superior aquí están los ameloblastos. A medida que van formando, van haciéndose cada vez más periféricos y van dejando entonces la sustancia formada, que es la dentina. Por tanto, el esmalte crece de dentro hacia afuera. En cambio, tenemos acá la dentina, igualmente también, que está formada por los odontoblastos, que es esta hilera de células, límite con la pulpa, y ella crece hacia adentro, ¿sí? A medida que va creciendo, entonces las células van haciéndose cada vez más internas. En cambio, los ameloblastos están cada vez más superficiales. Entonces, estas van formando segmentos de aproximadamente unos 4 a 8 milímetros, conocidos con el nombre de segmentos de barra. Estos segmentos de barra van adheriéndose unas a otras, forman los llamados prismas adamantinos, que son de forma cilíndrica, que se parecen mucho a un ojo de cerradura de las chapas antiguas, que muchos todavía sabemos verlos, ¿no es cierto? Aquí está. Bajo esta forma, entonces, va produciéndose el esmalte. Estos prismas adamantinos, entonces, también en su crecimiento reflejan el estado metabólico de la madre durante la formación. ¿Ya? Y es así entonces que se van formando zonas hipocalcificadas y zonas normalmente calcificadas. Las normalmente calcificadas vemos acá que son estas líneas oscuras,
y las hipocalcificadas son estas zonas que se observan acá, que están ligeramente más claros, ¿no es cierto? Y esto va a depender entonces del estado metabólico de la madre, si es del niño o durante la formación del diente, y estas se conocen con nombre de las estrías de Zetzius. ¿Qué es la cutícula primaria del esmalte? Una vez que se ha formado el diente, una vez que se ha terminado de formarse el diente, porque se forma el esmalte antes de erupcionar. Estas células, que eran cilíndricas, que están formando al esmalte, se hacen planas y se quedan en la superficie a manera de una cápsula o una cubierta hasta el momento de la erupción. Una vez producida entonces esta capa de cutícula, producida por los ameloblastos, una vez que brota el diente, con las primeras comienza a destruirse, a eliminarse, y a partir de ese momento solo se ve la superficie de la dentina, que es un componente muerto que no es más reemplazado. Si hay alguna lesión sobre ella, pues esta tiene que ser ya reemplazada con compuestos artificiales, o sea, compuestos químicos ya que existen para este propósito. La célula que produce al esmalte es el ameloblasto, es una célula cilíndrica alta, ¿sí? Están dispuestas en forma paralela, ¿no es cierto? Y descansan sobre un estrato intermedio, también conformada por las mismas células acá abajo. Presentan una prolongación que se conoce como nombre de prolongación de Thomes, que están llenas de vacuolas y que contienen sustancias secretoras, que son las proteínas, que es nada más que la matriz orgánica que van a eliminar. Encontramos también la presencia de numerosos microtúbulos en ella. Esta prolongación, a su vez, tiene un revestimiento ectoplasmático que lo va rodeando, que también es de tipo secretor. ¿Ya? Los prismas de esmalte principales también producen o tienen prolongaciones de Thomes. Aquí vemos entonces nuevamente una imagen de un diente, está en formación. ¿Ya? Acá vemos los ameloblastos, es el tejido conjuntivo que la va rodeando. Aquí se va formando el esmalte. Aquí tenemos los odontoblastos, la predentina y la dentina. La dentina es el segundo componente duro que tenemos del cuerpo. Es ligeramente amarilla por la gran elasticidad que tiene también. Esta es protector del esmalte que se encuentra por encima. Su composición está dada por un 60-75% de hidroxiapatita cálcica y de 20 a 25% de componente orgánico y 10% de agua. La sustancia orgánica es colágeno tipo 1, que va asociado a los proteoglucanos y las glicoproteínas. ¿Ya? Las células que van a producir la dentina son los odontoblastos, ¿ya? Que se localizan en el límite de la pulpa. ¿Ya? Esta tiene prolongaciones que se conocen con nombre de extensiones odontoblásticas, que están ocupadas o que están dentro de unos túbulos que se conocen como los túbulos dentinarios.
Estos túbulos, durante la formación y la calcificación subsecuente, es respetada de tal suerte que pues permanecen estos conductos o estos túbulos, y al interior de ella se encuentra entonces la prolongación del odontoblasto, que muchas veces es ramificada, como se ve aquí en esta imagen de los tubos dentinarios. Estos son tubos dentinarios extractados, y vemos entonces que acá estos son ramificados. Durante su formación se elaboran aproximadamente 4 a 8 milímetros de dentina por día. ¿Ya? Igualmente, la calidad de la dentina va a depender del estado de salud de la madre o del niño, ya, ¿no es cierto?, durante la formación de los dientes permanentes. También, entonces, a nivel de la dentina, se observan zonas muy similares a lo que hemos observado en el esmalte. También esta es la dentina. Igual también se va a observar, igual que esta, zonas oscuras y zonas claras, o zonas normalmente calcificadas o zonas hipocalcificadas. En este caso se conocen con el nombre de las líneas de Owen. En cambio, en el esmalte eran las líneas de Retzius. La dentina tiene una capacidad de separación a sí mismo, o sea, durante toda la vida se va produciéndose dentina, por tanto, es reemplazado. En cambio, el esmalte no. Esa es la diferencia. La célula que produce es el odontoblasto, ¿ya? Es una célula también alargada, muy similar al ameloblasto, ¿no es cierto? Y que va a estar aquí tapizando o revistiendo la parte superficial o la parte de la campana de la dentina. También una célula cilíndrica, ¿ya?, cuyo extremo dentinario va a tener una prolongación larga, que es la prolongación odontoblástica. Ya les decía que puede ser ramificado, ¿no es cierto? El núcleo de ovalado, que está en el extremo hacia la pulpa, en el polo pulpar, presenta retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, bastante bien desarrolladas. Los odontoblastos y sus extensiones, a la inversa de lo que es el ameloblastos, perduran toda la vida. ¿Ya? Entre odontoblasto y odontoblasto, acá existen uniones de tipo 2 desmosoma, ¿sí? Hay también en las proximidades capilares sanguíneos y terminaciones nerviosas que proceden de la pulpa. En cambio, en el polo dentinario se advierte una matriz, capilares sanguíneos. Hay también abundancia de fibras colágenas que van formando la predentina, cuya formación está dada por la odontoblastos. A medida que va avanzando la edad, se produce una dentina transparente, a la par también que se van angostando, estrechando o angostando la cavidad pulpar. ¿Ya? La dentina se va produciendo por etapas, ¿no es cierto? Primeramente todavía se produce la predentina. Podemos decir que la dentina fresca recién secretada, y sobre ella se van depositando los minerales, y así entonces se va haciéndose dando la dentina dura. El cemento. Parece que me parece una lámina así. Nos pasamos. El odontoblasto, además de producir la dentina, también tiene una función sensitiva.
Se puede captar las sensaciones principalmente de dolor por la prolongación odontoblástica y conducida por fibras nerviosas que se encuentran a nivel de la pulpa. Existen tres teorías acerca de cómo perciben. Una primera teoría indica de que es a nivel de la prolongación dentinaria que hay una terminación sensitiva y es a ese nivel que se percibe la sensación sensitiva. Una segunda teoría sostiene que es la propia célula que es una terminal sensitivo, o sea, es toda la célula en su integridad que percibe esta sensación sensitiva. Y la tercera teoría sostiene que la sensación se percibe por toda la estructura que rodea a un odontoblasto. ¿Ya? Entonces tenemos la percepción a nivel de la prolongación de toda la célula y por todos los elementos que rodea al odontoblasto. Y de allá nace entonces las terminales nerviosos que reciben las sensaciones sensitivas. El cemento, ¿ya?, recubre la raíz de los dientes. Esta tiene casi la misma conformación que el hueso, ¿no es cierto?, de 40 a 50% de componente inorgánico, también está en forma de hidroxiapatita de calcio, y de 50 a 55% de material orgánico y de agua. El componente orgánico básicamente está formado por colágeno de tipo 1, tipo 3, tipo 12, están los proteoglucanos, glicoproteínas y los glucosaminoglucanos asociados a estas sustancias. Existen dos zonas, una la llamada cemento acelular y la llamada cemento celular. Si hacemos una estructuración anatómica, podemos decir que la mitad de la extensión del cemento es acelular y la mitad en profundidad es celular. El cemento celular está en la parte apical, entonces contiene llamadas las células que son los cementocitos, que están dentro de unas lagunas, que también tienen prolongaciones, que están también dentro de unos conductillos llamados los canalículos, ¿ya?, que a través de ellas van comunicándose unas con otras, los cementocitos, o se van comunicando con la parte externa, o sea, hacia la cavidad o alveolo, ¿no es cierto?, con la zona del ligamento periodontal. En cambio, el cemento acelular es la parte más superior hacia la corona, ¿no es cierto?, del diente. Esta carece de los cementocitos, son estas células, ¿ya? Tanto en el cemento celular como el cemento acelular están los cementoblastos, que son muy similares a los osteoblastos, ¿no es cierto? Y también están a nivel de la interfaz, o sea, en la zona hacia la cavidad del alveolo, donde encontramos el ligamento periodontal, ¿sí? En ambas zonas son las que van a producir el cemento. En cambio, los cementocitos se pueden considerar que son ya cementoblastos maduros que han terminado de secretar o de producir el cemento necesario para su zona y así está. Una vez que produce, se convierte en célula inmadura de escasa secreción, que es el cementocito. También a este nivel vamos a encontrar de Sharpey, que son fibras de tejido colágeno que ingresan del alveolo, o sea, son componentes del ligamento periodontal, ya que son las que van a suspender al diente dentro de la cavidad ósea. Encontramos también los llamados odontoclastos, que son células de absorción del cemento y también pueden
reabsorber la dentina destruida. La pulpa. En la parte central, acá, en esta pequeña imagen que está aquí en recuadro, estamos aquí adentro ahora, esta es la pulpa. Es un tejido conjuntivo gelatinoso, laxo. Tiene abundantes proteoglucanos, glucosaminoglucanos y abundantes vasos sanguíneos y también una inervación extensa, y inclusive podemos ver la presencia de vasos linfáticos. El orificio de la punta de la raíz, acá, está comunicada con el ligamento periodontal que rodea a todo el diente, y es el sitio de entrada y salida de los vasos sanguíneos y nervios. A nivel de la dentina encontramos o podemos observar zonas, que la zona odontoblástica es la zona del límite de la pulpa, y como se ve claramente acá, está delimitado por una capa de los odontoblastos. La zona libre de células es una zona inmediatamente por debajo de ella, la llamada también la zona de Weil, donde vemos células principalmente secretoras de colágeno, como son los fibroblastos. Y más profundamente encontramos la zona rica en células que rodea el núcleo pulpar, la porción central de la dentina, donde encontramos también abundantes fibroblastos, podemos encontrar células mesenquimatosas y también presencia de macrófagos. Estas son las tres zonas que tenemos a nivel de la pulpa. En cambio, el núcleo de la pulpa, que es la parte central ya, es un tejido conjuntivo laxo, sin células adiposas principalmente. Presenta abundante vascularización. Sí. Hacia la corona alberga elementos calcificados, ¿ya?, que se conocen con nombre de cálculos pulpares o dentículos. Las fibras nerviosas, que son abundantes, son de tipo simpáticas, son vasomotoras, que son los que van a controlar el diámetro de los vasos sanguíneos. Hay también fibras sensitivas que transmiten principalmente las sensaciones del dolor. Son fibras mielinizadas que forman un plexo que se conoce con el nombre de el plexo de Raskut. Algunas de ellas terminan con los odontoblastos haciendo sinapsis, muchas de ellas, ¿no es cierto? Y también, pues, vamos a encontrar a nivel de los conductos dentinarios, como ya explicamos, las tres teorías de percepción de la sensación de dolor por los odontoblastos. ¿Qué es el ligamento periodontal? El LP. Esta está localizada entre el cemento y el hueso alveolar, que tiene una extensión de aproximadamente de 0.5 milímetros de ancho. Es aquí donde encontramos el ligamento periodontal, que está conformada principalmente por tejido conjuntivo denso y regular de fibras de tipo colágena, dispuesta en patrones determinados. ¿Ya? O sea, encontramos en ella fascículos fibrosos que tienen direcciones transversales, ligeramente oblicuas, como son acá, por ejemplo, las fibras de Sharpey, o pueden tener dirección vertical, principalmente en aquellos dientes que tienen más de una raíz. ¿Ya? De estas, las más importantes son estas, las fibras de Sharpey, ¿no es cierto?, que van del alveolo, o sea, de la cavidad alveolar, y se introducen en el cemento, ¿no? Aquí tenemos entonces la cavidad alveolar,
Este sería el hueso del alveolo. Aquí está el cemento. Y pues estas fibras pueden penetrar ya sea hacia el cemento o pueden penetrar acá hacia el hueso. Y calcificada se integran al hueso y también se integran al cemento. ¿Ya? De tal manera, estas son las que van a cumplir una función de amortiguación a los dientes durante la masticación. Hay también abundantes fibras colágenas, ya indicamos las direcciones, producidas por los fibroblastos. ¿Ya? Entre las fibras hay sustancia amorfa. Existe también lo que se conoce con el nombre de recambio de colágeno, en el que se va reabsorbiendo las fibras colágenas y se van siendo reemplazadas por otras. Existen otro tipo de células, como son, por ejemplo, las células cebadas, hay macrófagos, hay células plasmáticas y también hay leucocitos. Encontramos también terminaciones nerviosas, muchas de ellas son las que van a inervar los vasos sanguíneos y de esa manera regulan el diámetro. Hay también fibras simpáticas de percepción del dolor y fibras propioceptivas que nos dan una orientación espacial, principalmente, ¿no es cierto?, en la masticación, o por ejemplo, en el contacto en la masticación de los ambos maxilares. El alveolo dentario es la cavidad donde se aloja el diente. ¿Ya? Están tanto en la maxilar superior como también en la mandíbula o en el maxilar inferior. ¿Ya? Esta cavidad está separada unas de otras por tabiques interalveolares. Son las cavidades, y aquí vemos entonces los tabiques interalveolares. Las cavidades están para alojar la raíz del diente. Estas presentan tres zonas. ¿Ya? La zona que rodea está dada principalmente por huesos de tipo compacto, ¿cierto?, que forman una cornisa de apoyo firme. El hueso alveolar propiamente, que está ahora internamente, ¿no es cierto?, es un hueso alveolar muy delgado que tiene la forma de la raíz del diente que va a alojar. ¿Ya? Y entre ambas encontramos una zona de hueso compacto o la región esponjosa que recubre las placas corticales, dada por hueso esponjoso. Esta es la característica del hueso esponjoso en forma de espículas. En cambio, el hueso compacto, ya recordando hueso, está formada por sistemas haversianos, que a diferencia del hueso compacto, está dada por espículas que dejan cavidades entre las estructuras conformadas por las espículas. La encía. Esta es la parte de la mucosa bucal que rodea a los dientes y se adhieren al cuello. Esta está revestida por un epitelio masticatorio, o sea, es un epitelio paraqueratinizado o ortoqueratinizado. Por debajo de ella encontramos abundante tejido conjuntivo denso y regular, principalmente abundante en fibras colágenas de tipo 1. Entre el diente y la encía, acá, ¿no es cierto?, existe lo que se conoce como el nombre del surco gingival, aquí, de más o menos 1 a 2 milímetros de profundidad. Acá el epitelio, antes que se una al epitelio del esmalte, el conocido de epitelio de unión, ¿ya?, va a formar una especie de un collar alrededor de todo el diente. Finalmente,
indicar lo que es el periodonto, ¿ya?, que son los componentes o las estructuras que participan en la fijación de un diente. Entre estos vamos a encontrar entonces los epitelios, que se encuentran a nivel del surco de fijación, el ligamento periodontal, que está entre el cemento y el alveolo, y el cemento y el hueso alveolar. Estas son todas las estructuras que conforman en conjunto lo que es el periodonto. Es decir, la encía, el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar. El paladar. Dice nada más que es un entrepaño osteomuscular, ¿ya?, que separa la cavidad nasal de la cavidad bucal. O sea, estaría, digamos así, el techo de la cavidad bucal, ¿ya? Tiene dos componentes. Está la parte anterior, ¿no es cierto? Sería el paladar duro, acá, es la parte anterior, que está revestida por mucosa masticatoria, o sea, es un epitelio pseudoestratificado para queratinizado, estratificado plano para queratinizado o queratinizado. Por debajo encontramos tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso. Esta zona es también, juntamente con el paladar blando, ricamente vascularizada. En cambio, el paladar blando es la parte más posterior, ¿no es cierto? Ya no a ese nivel. Aquí encontramos hueso. En cambio, hacia la parte posterior ya no vemos. Simplemente está cubierta por la mucosa de revestimiento, que es simplemente un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Por debajo de ella encontramos tejido conjuntivo denso, irregular, que contiene abundantes glándulas salivales menores. La úvula no es nada más que una extensión posterior, acá, ¿no es cierto?, del paladar blando. Tiene una estructura muy similar también al paladar blando, pero ya encontramos en su núcleo un músculo estriado que va a permitir el movimiento de esta estructura, o sea, de la úvula, por la contracción que se da por las fibras musculares. Entonces esta puede moverse, puede retraerse o puede moverse hacia atrás o hacia adelante. Toda la superficie va a estar recubierta entonces por la mucosa de revestimiento. La lengua es una estructura, o la más grande, que se encuentra en la cavidad bucal, formada principalmente por una masa de fibras musculares de tipo estriado, cubiertas por una mucosa. Ya. Los músculos que forman la lengua, ya, son de dos tipos: músculos extrínsecos, ¿no es cierto?, que provienen de estructuras vecinas y sirven para mover la lengua, ya sea hacia afuera, retraerse hacia adentro o hacia las partes laterales. En cambio, los músculos intrínsecos, que son propios de la lengua, alteran la forma de la lengua, ¿ya? Están dispuestas en forma de grupos de fascículos musculares superiores, inferiores, transversales, longitudinales y verticales. ¿Ya? Vista macroscópicamente, la lengua presenta una superficie dorsal, que es esta que estamos viendo, que es ligeramente rugosa, áspera, por la presencia de los corpúsculos, las papilas gustativas. En cambio, la parte posterior, la ventral, es un poco más lisa, y el borde lateral. La superficie dorsal, en que sus 2/3 anteriores están cubiertas por papilas, o sea, desde aquí de la bilingual, donde encontramos acá las papilas caliciformes, hacia adelante
son los tercios anteriores, y el tercio posterior que está por detrás, ¿no es cierto?, es bastante irregular, y encontramos en ella las amígdalas linguales. Entonces, los dos tercios van a separarse del surco de la vía lingual, ¿ya? En la parte central de esta encontramos lo que es el agujero ciego. Antes todavía tengo las papilas. Existen tres tipos de papilas, o perdón, cuatro tipos de papilas, que son las papilas filiformes, las papilas foliadas, las papilas fungiformes y las papilas circunvaladas. Perdón, estoy un poco... Aquí algo se me ha entreverado las láminas aquí. Las papilas filiformes. Estas son estructuras delgadas, como vemos acá en esta imagen histológica, que dan un aspecto aterciopelado a la superficie de la lengua. Están recubiertas por un epitelio estratificado plano queratinizado. Son estructuras duras. Terminan muchas de ellas en forma de puntas, muy parecido a las puntas de lanza. Estas estructuras son las que van a ayudar a raspar los alimentos sobre la superficie. Se caracterizan porque no tienen botones gustativos. Otro grupo de papilas son las papilas fungiformes, que tienen la forma de un hongo, similar a un hongo, que tienen un tallo delgado que se une en profundidad con la capa muscular y tiene una porción ensanchada que se conoce con el nombre de casquete, que es ancho. Esta está recubierta ahora por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Tiene abundante riego sanguíneo en el subepitelio, en el tejido conjuntivo que se encuentra por debajo del epitelio, que es el que va a darle el aspecto de verse macroscópicamente como puntos rojos, ¿ya?, que están entreveradas con las papilas filiformes. Las papilas foliadas, ¿ya?, se encuentran a lo largo de la parte posterior y lateral de la lengua. Son verticales, más o menos recuerdan algo similar a las páginas de un libro o las hojas de un pasto, porque tienen esa forma lanceolada. Estas ya presentan corpúsculos, al igual que las papilas fungiformes, corpúsculos gustativos, pero estas son funcionales. Tan solamente funcionan durante la lactancia del recién nacido. En cambio, en el adulto comienzan a degenerar. En su base pueden tener la desembocadura de las glándulas de tipo seroso, conocido con el nombre de las glándulas de von Ebner. Y las papilas caliciformes están a nivel de la vía lingual, son el número de 12, de 8 a 12, están sumergidas, ¿ya?, en la lengua, inmersas en un surco, acá, ¿no es cierto? Este surco sirve para contener la secreción producida por las glándulas de von Ebner, ¿no es cierto?, y en cuya superficie lateral, que forma parte de este surco, están los botones gustativos, que son los que van a percibir los diferentes sabores.
Si nos transportamos aquí, las papilas filiformes se disponen en forma paralela y lineal a partir del surco medio del zafe, ¿no es cierto?, paralelo a la bilingual, en esta dirección. Así se van a disponer las papilas filiformes. Y entremezcladas con ella, estos puntos que vemos acá, van a estar las papilas fungiformes. En cambio, las papilas foliadas están acá, en los bordes laterales, hacia los bordes. Y las papilas caliciformes están acá, ¿no es cierto?, dispuestos por delante de la bilingual en número de 8 a 12. Así se disponen entonces los diferentes tipos papilares. Los corpúsculos gustativos son órganos sensoriales intraepiteliales para la percepción del gusto. ¿Ya? Existen alrededor de 2.000 a 8.000 botones que tienen un aspecto pálido, compuesto aproximadamente por 60 a 80 células fusiformes. ¿Ya? En su extremo superficial está el botón gustativo, que presenta el poro gustativo donde terminan los terminales receptores, que son especie de microvellosidades. En la conformación de un poro gustativo intervienen 4 tipos de células. Las células basales, que están hacia la base, ¿no es cierto?, de tipo 4, las células oscuras, las células claras y las células intermedias que se interponen. Dentro de estas están las células que perciben. Actualmente se concibe de que tanto el tipo 1, 2, 3 serían las células perceptoras de las diferentes sensaciones. En cambio, las células basales, acá, simplemente funcionan como células de reserva o de regeneración que por mitosis van reemplazando a las diferentes células tipo 1, 2, 3 que se van perdiendo, ¿no es cierto?, cuyo reemplazo se da aproximadamente cada 10 días. En el botón gustativo hay terminaciones de fibras nerviosas que hacen sinapsis con las células receptoras que son el tipo 1, tipo 2, y que estas van a presentar entonces en la parte superficial, sobresaliendo del poro gustativo, una microvellosidad receptora. ¿Ya? La percepción del gusto. Las partículas gustativas son nada más que compuestos químicos de los alimentos que se disuelven en la saliva, que está principalmente revistiendo la superficie de estas papilas, o también que están llenando los surcos de las papilas gustativas. Es una saliva modificada producida por las células de von Ebner. A este nivel se produce la interacción de los receptores de las microvellosidades que producen un potencial generada de recepción y que es transmitida hacia el cerebro, ¿ya?, donde se va a interpretar las sensaciones gustativas específicas. Existen 5 sabores primarios básicos que se perciben, que son el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, que es un receptor del glutamato. Así, por ejemplo, el umami, ¿ya?, es percibida casi en toda la superficie de la lengua. El sabor agrio también. El sabor dulce se percibe principalmente en la parte anterior de la lengua. El sabor amargo se percibe hacia la parte posterior de la lengua. Y el sabor salado también está percibida casi a nivel de la punta de la lengua. Bueno, hablemos de esto que está hoy en boga, ¿no es cierto? Es que nos
nos tiene arrinconado a todos, es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Las últimas semanas hemos estado escuchando noticias de que aparecen cada vez más sintomatología que es dada por este síndrome, y entre esas se ha detectado lo que es la ageusia, o sea, la pérdida del gusto, que dependiendo del tipo de la pérdida, puede ser una disgeusia o una hipogeusia. La hipogeusia es simplemente una reducción de la capacidad gustativa. En cambio, la ageusia es una pérdida del gusto. En cambio, la disgeusia es la sensación de percibir constantemente un sabor persistente a nivel de la boca, como ser, por ejemplo, el salado, el rancio o metálico. También esto se ha asociado a lo que es la anosmia, la pérdida del olfato. ¿Qué es lo que ocurre para que se manifieste o que aparezcan estas manifestaciones? El virus del SARS-CoV-2 no es nada más que una partícula vírica que posee una nucleocápside, ¿no es cierto?, compuesto por eRNA genómico, que está asociado a una proteína nuclear y está cubierta externamente por proteínas estructurales principales y proteínas accesorias. Entre estas, principalmente a nivel de sus espinas, sus espigas, existen unas proteínas que reaccionan ACE. ¿Ya? El ACE es una enzima convertidora de angiotensina que se encuentra principalmente en las células del revestimiento epitelial de los pulmones, pero también se ha visto que están en las células epiteliales. Entre estas encontramos entonces acá, en el epitelio de revestimiento de la mucosa respiratoria, como también de la mucosa digestiva. Ya mencionamos que estas zonas especializadas no son nada más que mucosas epiteliales modificadas, ¿no es cierto? Tanto en la mucosa respiratoria existen células sustentaculares, células receptoras, células basales. Lo propio también encontramos por los gustativos, hay también las células sustentaculares, hay células receptoras y también células basales. ¿Ya? Lo que haría o lo que hace es este virus, ¿no es cierto?, altera por esta enzima convertidora que se encuentra en la superficie, le permite el ingreso al interior, o sea, le da acceso, ¿no es cierto? Como dicen, es la llave para que pueda ingresar, ¿no es cierto?, el virus al interior, donde introduce su material genético que se reproduce, y se reproduce aproximadamente hasta en unas 100,000 veces, ¿ya? Y además va a producir entonces daño celular, ¿ya? Y al producir daño celular va a destruir principalmente en estas mucosas las células sustentaculares, tanto de la mucosa respiratoria como como la mucosa digestiva. Entonces, al destruir las células sustentaculares, alteran también a las células receptoras, y de esa manera también se altera la transferencia, ¿no es cierto?, de las sensaciones, tanto olfativas como gustativas, hacia el cerebro, ¿ya? Y esta entonces va a dar esta sintomatología en sus diferentes grados, ¿ya? Desde la pérdida total del gusto o la pérdida total del olfato. Terminar. Otra de las manifestaciones que podemos mencionar a este nivel es la halitosis o el mal aliento, ¿no es cierto?, que se percibe.
¿Esto qué es? ¿Cómo está provocada? Nada más que son las moléculas de sulfuro que generada por las bacterias producen ese mal olor a nivel del... Puede deberse a varias causas, ¿no es cierto? Puede ser debido a las caries o enfermedad de las encías, inflamaciones a nivel de las encías, o puede ser dada también por una boca seca, por insuficiente secreción de saliva, ¿ya? O puede deberse también a los alimentos ingeridos, como por ejemplo, la dieta abundante de cebolla y de ajo, y también en las personas que fuman. El tabaquismo puede dar también este mal aliento, ¿ya? Ahora, ¿cómo solucionar? ¿Ya? Pues utilizar pasta dental a base de bicarbonato, cepillarse los dientes, encías la lengua, aumentar la salivación, ya sea masticando chicle, en este caso pues es sin azúcar, y beber bastante agua, ¿ya? Es con esas medidas entonces que se puede combatir esta manifestación provocada por estas anormalidades. Bueno, parece que aquí es el fin. Terminamos acá. Yo les agradezco su presencia y pues